Estamos estudiando todos los aspectos concernientes a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Y le doy gracias a Dios porque estudiamos 13 aspectos relacionados con la divinidad de Dios. ¿Qué parte tiene Cristo en la divinidad de Dios? ¿Qué parte tiene Cristo en la economía de Dios? ¿Qué parte tiene Cristo en la encarnación de Dios? Y así pues desarrollamos 13 aspectos, 10 aspectos, 8 aspectos. Después les estuve desarrollando 8 aspectos de lo que tiene que ver Cristo en la encarnación, cómo el Hijo es parte de la encarnación de Dios. Y fui muy enfático hablándoles acerca de que el que se encarnó fue Dios. De acuerdo a 1 de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y fui cuidadoso de explicarles que tenemos que tener un conocimiento amplio en nuestra mente respecto a la encarnación de Dios, porque a veces inconscientemente solo llevamos una parte, creemos que el Hijo se encarnó. O sea, enseñamos que el Hijo es la encarnación del Padre, pero la realidad es de que después de haber entendido lo que es el Dios absoluto, Padre, Hijo y Espíritu, podemos decir con toda confianza que la encarnación es la encarnación de Dios. O sea que en la persona de Cristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu. De hecho, todos sabemos que el Señor nunca negó que el Padre venía con Él. Entonces es más correcto ver la encarnación de Dios que solo ver la encarnación de Dios en el Hijo. Porque cuando tú ves la encarnación de Dios en una forma sobria, como lo pone 1 de Timoteo 3:16, tú entiendes que el que se encarnó fue Dios. Por eso es que Cristo podía decir, el Padre y yo uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre está conmigo. Entonces el Dios absoluto, Padre, Hijo y Espíritu, habitaron corporalmente en la persona de Cristo. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver 2 aspectos más, pero ahora se tratan aspectos del vivir de Cristo, su vivir humano. Tú sabes que el Señor Jesucristo vivió 33 años y medio aquí en la tierra, y es muy importante que nosotros entendamos cómo es el vivir de Dios aquí en la tierra. Con este mensaje entonces estaré cubriendo el asunto del vivir humano de la persona de Cristo. Esto es el vivir humano de Dios. Con los mensajes anteriores he cubierto a la persona de Cristo principalmente en lo que concierne a su persona en el elemento divino. Ahora necesitamos ver los elementos de su persona respecto a su vivir humano. Y no hay duda que esto que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el proceso de Dios. Cómo el Cristo que tiene que estar disponible para entrar en los humanos, sus creyentes. Es necesario que Dios se hiciera hombre para poderse dispensar dentro de su iglesia. Dios dentro de nosotros es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya vimos en detalle que la encarnación de Dios, de Cristo, vino por el concebir del Espíritu Santo en una virgen y que eso lo hizo nacer humano con la esencia humana. Debido a esta concepción y nacimiento, Él tiene ambas esencias. Él tiene la esencia divina y la esencia humana. Por tanto, cuando Cristo vino a ser un hombre encarnado, Él era el Dios hombre poseyendo la esencia divina y la esencia humana. Ahora necesitamos considerar a ese Dios hombre, ese hombre Dios, en la manera que vivió aquí en la tierra. Así que arrancamos pues y vamos con el primer aspecto que tiene que ver con Cristo en su vivir humano. El primer aspecto es que Él es el Hijo del Hombre. Él vivió una vida humana. Él no vivió aquí como una persona solamente celestial, sino que Él vivió aquí
100% humano, 100% terrenal. Entonces, en el vivir humano, Cristo fue el Hijo del Hombre. Vivió identificado como un hombre igual a nosotros. Él no tan solamente era el Hijo del Hombre, Él vivió como hombre aquí en la tierra. Mateo 8:20 dice, allí Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En su vivir, el Señor Jesús continuamente vivió en la condición de hombre. Así que Filipenses 2:8 dice que en su vivir humano, Él fue encontrado en forma de hombre, y estando en la condición de hombre, la palabra condición denota apariencia externa. Esa era su semblanza. De acuerdo a Filipenses 2:7, Dios como hombre se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios vivió en la tierra como un hombre común y corriente, pero poderoso. Esto significa que cuando Él estuvo aquí como humano, no insistió en ninguna cosa. En vez de eso, Él se humilló hasta el punto de morir en la cruz. Primero, teniendo forma de Dios, se vació de sí mismo. Luego, siendo encontrado en esa forma de hombre, se humilló a sí mismo, viniendo a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros podemos leer eso en Filipenses 2, versículos 7 y 8. Ahí dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el primer aspecto de la persona de Cristo en su vivir humano es que Él fue un hombre viviendo una vida humana. Dios viviendo una vida humana. Eso es un misterio. Y eso nos debe de impactar. Muy bien, entonces vamos a entrar al punto número 2 o el aspecto número 2 para entender el vivir de Dios aquí en la tierra. El vivir de Dios aquí en la tierra es maravilloso porque Él vivió, escucha bien, es cierto, Él vivió aquí como un hombre, pero mira qué clase de hombre, un despreciado nazareno. ¿Te has puesto tú a pensar que cómo el Dios del universo, cómo el Dios tan grande, cómo el Dios tan poderoso que nosotros conocemos, se le antoja venir a vivir aquí a la tierra? Pero aunque Él es rey, fíjate que Él no vivió en palacios, Él no vivió en lo que se llama la sociedad, siendo Él rey, porque Él es del linaje real, pero no escogió vivir en vanidad como escogemos muchos de los hombres. A nosotros nos gusta vivir en vanidad. Muchos hombres trabajan duro para poder tener lujos, para tener buenos chalets, buenas mansiones, buenos automóviles, tener muchas propiedades donde ellos puedan demostrar que son poderosos. Dios, siendo el dueño de todo el oro y la plata y el dueño de toda la tierra, el dueño de todas las cosas, escoge vivir como un despreciado nazareno. Y no es que Él sea masoquista, sino que Él quiere enseñarnos algo. En su vivir humano, Cristo fue también un nazareno despreciado. Mira lo que dice Juan 1, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
De acuerdo a Lucas 1, 26, 27 y 31, María concibió un niño en Nazaret. Escuche bien, fíjese. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. De acuerdo a la profecía, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sin embargo, Cristo debería nacer en Belén, bajo los arreglos divinos de Dios y su soberanía, de acuerdo a Lucas 2 del 1 al 7, que ahorita lo vamos a leer. César Augusto ordenó un censo. Yo quiero que tú veas todos los detalles que tienen que ver con el nacimiento de Cristo y cómo Él nace como un hombre viviendo una vida humana y luego tenía que crearse como un despreciado nazareno. Ahora, aquí aparece Nazaret, aquí aparece Belén, aquí aparece Egipto. Vamos a entender bien estos detallitos, porque todo esto es soberano, mostrando Dios cómo todas sus profecías se cumplen y que para la mente humana es complicado que Él tenía que nacer en Belén y tenía que ser criado en Nazaret y tenía que ser enviado a Egipto para llamarlo de Egipto a venirse a Nazaret. Bueno, vamos a leer Lucas 2 del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea que este censo forzó a toda la gente a retornar a sus lugares de origen. María y José fueron forzados a regresar a Belén, ciudad hogar de ellos. Inmediatamente después, ellos arribaron a Belén, donde nació Jesús. Eventualmente, un error hecho por los magos alzó el odio y el celo del rey Herodes, quien se enojó al oír que estaba naciendo un niño rey. Entonces José recibió guianza en un sueño de llevar a su hijo a Egipto. Eso está en Mateo 2, del 13 al 15. Leámoslo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto hizo que Dios cumpliera la profecía de Oseas 11:1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Después que murió Herodes, José recibió palabra en otro sueño de retornar a la tierra santa. Mateo 2, 19 al 20. Mira lo que dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Cuando José regresó y se dio cuenta que Arquelao, el hijo de Herodes, estaba en el poder, tuvo miedo y permaneció en el territorio aledaño a Belén. Por tanto, se fue a Nazaret, donde Jesús fue criado. Eso está en Mateo 2, 21 al 23. Leámoslo. Dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Por esta razón Jesús fue llamado Nazareno, así lo dice Mateo 26, 71 y Marcos 10, 47. Saliendo a la puerta le vio otra vez y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Cuando Jesús nació dentro de la raza humana, él apareció en una manera escondida que no fue muy abierta ni fue muy evidente. Él fue llamado Jesús de Nazaret porque él era nazareno. Cuando Felipe encontró a Jesús, él entendió que Jesús era el Mesías. Luego Felipe fue a Natanael y le dijo que había encontrado al Mesías y que era el hijo de José, un hombre de Nazaret. Inmediatamente Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Leámoslo, dice Juan 1, 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Le dio acaso Felipe a Natanael una información incorrecta? Esto es difícil de responder. Felipe solo sabía que Jesús era el hijo de José y que era un nazareno. Aunque Jesús era de Nazaret y era un nazareno, él no había nacido en Nazaret, sino que nació en Belén. Natanael fue estorbado, sin embargo, y Felipe no argumentó con él. Él simplemente le dijo, ven y ve. Todos nosotros sabemos que Cristo es la simiente de David. Él nació en Belén, pero aparece como un nazareno de Galilea. Dice Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, una ciudad que era despreciada por toda la gente de ese tiempo, porque el Señor fue criado en Nazaret. Entonces, como él fue criado ahí, algunos no consideraban que él había nacido en Belén. En una ocasión, Nicodemo, quien conocía a Jesús, trató de argumentar con los fariseos concerniente a esto. Los fariseos le preguntaron, ¿eres tú también de Galilea? Le preguntaron a Nicodemo, lo puedes leer en Juan 7:52. Galilea era una región gentil. La Biblia habla de Galilea de los gentiles, Mateo 4:15. Los fariseos pareciera que le estaban diciendo a Nicodemo, ¿eres tú de Galilea? Sabemos que Jesús es de Galilea, pero de Galilea de Nazaret de hecho no ha salido ningún profeta. Aparentemente Jesús era de Galilea de Nazaret. De hecho, él nació en Belén de acuerdo a la manera escondida y secreta. Él apareció como un nazareno. El Señor creció como una raíz de tierra seca, sin ningún parecer. Mira cómo lo presenta el profeta Isaías en el capítulo 53 de Isaías, versículos 2 y 3. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos. Por esta razón es que nosotros, dice Pablo, que no le conocimos de acuerdo a la carne. Nosotros no conocimos a Cristo de acuerdo a la carne. Segunda de Corintios 5:16 lo dice, sino que lo conocimos de acuerdo al Espíritu. Como un nazareno despreciado, el Señor Jesús no fue un hombre de acuerdo a una posición exterior o posición alta. En vez de eso, él tuvo una baja posición, no en moralidad, sino en rango y posición humana vanidosa. Así que él fue un despreciado nazareno. Aunque Cristo nació en Belén, la ciudad real de David, él creció en Nazaret y como resultado, él fue conocido como el Nazareno. Leamos Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Note qué tremendo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y su nacimiento envuelve muchas profecías. Por eso dice que todo se llevó a cabo conforme lo dijeron los profetas. Mire, esto es muy interesante. Él, de acuerdo a la profecía, tenía que nacer en Belén, pero también tenía que ser nazareno. Ahora, fíjese que después que él nació en Belén, usted sabe que Herodes entró en un celo diabólico al oír que había nacido un niño rey y lo tuvieron que llevar a esconder a Egipto. Eso es muy significativo, son figuras que tienen enseñanzas espirituales. Pero él después de Egipto lo traen a Nazaret para criarlo como un nazareno. En el mensaje antepasado creo que lo dije al revés. Dije que lo habían llevado a Nazaret para después llevarlo a Egipto y a Israel lo de regreso, pero la realidad es esa, que él nació en Belén, de Belén lo pasan a Egipto y de Egipto regresa a Nazaret. Leamos Mateo 2:23, ya para finalizar este punto. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ustedes ya saben que para entender a Cristo como Nazareno, él nació así escondido, pero es muy significativo que era Nazareno, porque para entenderlo como nazareno tenemos que estudiar el nazareato. Ese era un voto que se hacía en el Antiguo Testamento y era apartarse totalmente para Dios. Muy bien, el hecho que dice profetas, porque dice, mire, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. El hecho que diga profetas es porque con todo esto del nazareno no era para cumplir una sola profecía, sino que es la suma de las profecías de varios profetas. Aunque Jesús era un nazareno, dentro de él estaba la gloria de Dios. Por tanto, nosotros no debemos conocer a Cristo de acuerdo a las apariencias exteriores, sino saberlo discernir de su realidad interna, la realidad divina de Cristo. Muy bien, se me acabó el tiempo por hoy, pero quiero que te queden bien claros los dos puntos que enfocamos hoy. Los dos puntos son, el primero es que Él es el Hijo del Hombre viviendo una humanidad. Vuelvo a repetirte, Él vivió aquí en la tierra 33 años y medio. Dios, como hombre, vivió aquí en la tierra por 33 años y medio. Y el segundo aspecto es de que Él escogió vivir como un despreciado nazareno, como alguien que no tenía atractivo, no era alguien que podía mostrar exteriormente pompa, sino que su carácter, la gloria de Dios que llevaba internamente, Él siempre la expresó. Él vivió la vida de nuestro Dios. Él vivió una vida humilde, una vida que no es para impresionar las mentes humanas,
sino que es para que nosotros entendamos que Dios, siendo el dueño del universo y siendo el Dios tan grande y excelso, se hizo un hombre pequeñito, un nazareno que vivió aquí en la tierra. Así que si el Señor nos da vida, si el Señor nos permite, mañana continuaremos desarrollando los 6 puntos, porque hay 6 puntos o 6 aspectos concernientes a Cristo en su vivir humano. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y si Él nos permite, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.